Buenos días para todos, de nuevo reunidos al pie de nuestro Maestro. Cada vez que compartimos la palabra, estamos ustedes y yo al pie de nuestro Maestro para escuchar esa palabra del Señor, esa palabra que Jesús le dijo a Marta: Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Sobre Cristo todo el edificio se va levantando bien estructurado para formar el templo santo en el Señor. Y unidos a Él, también ustedes se van incorporando al edificio por medio del Espíritu Santo para ser morada de Dios, palabra de Dios. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra, sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz. A toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y le dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, llamado el fanático, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor se retiró a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Y en el Evangelio veremos que Jesús muchas veces, nos lo dice la palabra, que el Señor se retiraba a solas y pasaba la noche en oración, porque la oración alimenta el alma, así como la comida alimenta el cuerpo, la oración alimenta el alma, la oración fortalece el alma y da vida, esa vida interior que San Pablo nos dice que la tenemos que rejuvenecer. Y la vida interior se va a rejuvenecer con nuestra oración. La vamos a alimentar con la palabra, la vamos a alimentar con la caridad, la vamos a alimentar con todas esas buenas obras, pero es importante
la oración, porque la oración nos acerca más a Dios, y a medida que nos acercamos más a Dios, nos acercamos más también a nuestro prójimo. Pero cuando en la vida de nosotros no hay una vida de oración, nos alejamos de Dios, nos alejamos también de nuestro prójimo, y es ahí donde nosotros comenzamos a ser duros de corazón, es ahí donde nosotros no practicamos el bien o lo practicamos muy poco, porque a medida que estemos más cerca de Dios, estaremos más cerca en aquellos hermanos que están sufriendo. Pues bien, veremos siempre a Jesús en oración y veremos siempre a Jesús unido a sus hermanos, unido a los que sufren, porque esa vinculación con Dios lo lleva también a Jesús a estar siempre vinculado con los que padecen, con los que sufren, con los que necesitan. Pues también nosotros tenemos una tarea. Si queremos imitar al Señor, debemos nosotros estar siempre unidos con el Señor de la vida, unidos en la oración, para hablar con Él y para escucharlo también a Él, que nos habla en lo más íntimo de nuestra vida, nos habla ahí en nuestro corazón. Pues bien, Jesús pasó toda la noche en esa oración, hablando con su Padre, hablando con nuestro Padre, hablando con su Dios, hablando con nuestro Dios. Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, que no necesitaba esa oración, pero Él nos da ejemplo. Y con razón, Jesús nos dice en el Evangelio, aprenda de mí, porque tenemos que aprender mucho del Jesús, de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Y Jesús estaba orando, y en esa oración, pues, tenía una intención muy especial, porque al otro día iba a elegir entre sus discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Los discípulos son aquellos que quieren imitar a su maestro. Entre los discípulos iba a elegir a 12, a quien él le iba a poner el nombre de apóstoles, lo iba a sacar entre sus discípulos para prepararlo y luego enviarlo con una gran tarea, con esa tarea que le dejó cuando ascendió a los cielos, y por todo el mundo y predique el Evangelio. Pues ese día el Señor tenía una intención muy especial. Así también nosotros cuando oramos, hay días que tenemos intenciones muy especiales, intenciones donde queremos nosotros colocárselo ese día de manera especial, la queremos hablar, se lo queremos colocar en las manos del Señor. Ese día Jesús estaba así. Pues bien, pasó toda la noche y cuando ya se hizo de día, bajó, llamó a sus discípulos y eligió a 12. A cada uno lo llamó por su nombre. Podemos decir o preguntarnos cuál era la directriz que tenía Jesús para elegir a aquellos que iba a elegir. Pues no hubo ninguna directriz, no hubo ninguna preferencia, porque así como eligió a un muchacho joven, a Juan, eligió a un hombre ya con cierta edad, a Simón Pedro, así como eligió a pobres, eligió también a uno que era, pues, tenía dinero, que fue Mateo. Es decir, no hubo una directriz. ¿Por qué? Porque en el Señor no hay preferencia. Él llama a quien quiera, pero sin un tipo de preferencia. Eligió a los 12. Y uno de los 12 lo traicionó. Y nosotros nos podemos preguntar, pero si el Señor es Dios, pasó toda la noche orando, pidiéndole al Padre, ¿cómo es que iba a elegir a uno de ellos que lo iba a traicionar? No entiendo. Podemos nosotros hacernos esa pregunta. Pues el Señor eligió a 12, confió en esos 12, pero de esos 12 hubo uno que no respondió a la confianza del Señor. El Señor amó a esos 12, pero hubo uno que no lo amó de esa misma manera. Pues también nosotros, el Señor nos elige para ser su discípulo, el Señor nos elige para estar con Él. Y muchos de nosotros
pues nos vamos a esforzar para ser buenos discípulos. Por eso nos tenemos que preguntar qué clase de discípulo queremos ser. Nos tenemos que hacer esa pregunta, ¿qué clase de discípulo quiero ser? Porque el Señor nos invita a ser sus discípulos y la respuesta será diferente de cada uno de nosotros. Y el Señor tiene confianza en cada uno de nosotros. Y muchos de nosotros le vamos a responder como le respondió Pedro, como le respondió Mateo, Bartolomé, Juan el Evangelista, Santiago. Pero también puede haber muchos de nosotros que le vamos a responder como le respondió Judas Iscariote. Le vamos a traicionar su confianza que el Señor está depositando en nosotros. No le vamos a responder con ese mismo amor, con esa misma confianza, y no vamos a ser esos buenos discípulos. Y podemos preguntarnos, ¿es culpa del Señor que no seamos buenos discípulos? No, no es culpa del Señor, es culpa de nuestra respuesta, que no es una respuesta de amor, no es una respuesta de agradecimiento para con el Señor que ha confiado en nosotros, para el Señor que nos ha regalado tantas cosas en la vida, por la cual nosotros debemos estar siempre agradecidos. Pues eso fue lo que pasó. Judas Iscariote no respondió a ese amor, no respondió a esa confianza. Por eso nos debemos nosotros preguntar qué clase de discípulos queremos ser. Y nos tenemos que mirar hasta el día de hoy, qué clase de discípulo he sido yo hasta el día de hoy. ¿Cómo le estoy respondiendo al Señor? ¿Cómo ha sido mi respuesta? ¿Cómo estoy viviendo yo mi discipulado acá en medio de este lugar, de este país, en medio de esta familia que el Señor me ha regalado? ¿Cómo le estoy respondiendo al Señor? Porque nos debemos preguntar y nos debemos hacer esa pregunta. Qué interesante es esta pregunta, que nos la preguntemos, que la analicemos y que le demos la respuesta, una respuesta sincera. ¿Qué clase de discípulo he sido hasta el día de hoy? Pues hermano, si miramos y nos damos cuenta de que hasta el día de hoy nos hemos esforzado, le hemos respondido al Señor, estamos allí colocando lo mejor de nuestra vida, de nuestra fe, ese es el camino. Y ahí debemos estar porque debemos seguir creciendo, porque en el discipulado no hay un techo, porque el Señor nos quiere a nosotros que cada día vayamos creciendo. Por eso es que el Señor nunca nos coloca un techo, todo lo contrario, nos invita a que lo sigamos y sigamos creciendo, pero si nos damos cuenta de que no estamos creciendo, nos damos cuenta de que ir para adelante vamos para atrás, pues nos tenemos que preguntar, bueno, ¿a dónde estoy y para dónde quiero ir? ¿Qué clase de discípulo quiero ser? Pues bien, vamos a terminar y teniendo siempre presente que para ser un buen discípulo del Señor tenemos que hacer lo que Jesús nos enseñó, la oración. Allí estaba Jesús orando, porque si somos hombres, mujeres de oración, tenga la seguridad que vamos a ser buenos discípulos. Pero si no somos de hombres ni mujeres de oración, no vamos a ser buenos discípulos y vamos a traicionar la confianza que el Señor ha depositado en cada uno de nosotros. Y para terminar, pues como siempre, en las manos de María, para que María nos ayude a ser esos buenos discípulos de su Hijo. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos guarde a todos. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.